Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Y hoy sí vamos a hacer una grabación de un nuevo video y aunque parezca extraño, sí, es de química. ¿Y por qué de química? Si lo que vemos normalmente son matemáticas. Bueno, pues porque yo quiero, ¿no? No, porque, no sé, o sea, actualmente estoy en un prope de química y entonces ya saben, necesito hacer el repaso y por tanto, pues está bien aquí hacer esta parte de algunos conceptos básicos, ¿no? Aquí también hay cosas que pueden tener cierto tipo de demostraciones, aunque son un poco más complicadas, porque bueno, en sí no son como tal demostraciones, existen algunas cosas que sí, pero más que nada son muestras o cosas por el estilo, porque aquí ya no estamos hablando de teoremas, sino de leyes o algunas otras propiedades, de las que podríamos hablar más a profundidad, ¿no? En algún futuro, de todas maneras, eso no quiere decir que no haya contenido de eso, sino que hay muchísimo de toda la clase de ciencias, ¿no? Entonces es por eso que ya veríamos y también voy a ir haciendo comentarios de eso, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que viene siendo la explicación del átomo. Este, Han existido varios modelos atómicos, dependiendo de pues, las varias generaciones de científicos, ¿no? A ver, no sé por qué no funciona esto. Ay. Creo que sé por qué. Ok, ok, ya está, muy bien, han existido diferentes modelos atómicos. No me acuerdo específicamente, posiblemente podríamos ver quiénes fueron los que lo generaron. Los primeros fueron los que dijeron que la materia estaba formada por pequeños átomos indivisibles, por eso se le llama átomo, que significa no divisible, pues, del griego, ¿no? Entonces, ese tipo de partículas fue como que el primer modelo atómico, que fueran partículas normales. Luego se descubrió que las partículas que consideraban las partículas indivisibles, pues tenían carga, por ejemplo, carga positiva, y que tenían algunos puntitos de carga negativa. Entonces aquí estamos hablando de diferentes descubrimientos, lo que viene siendo descubrimientos del electrón y también del protón, o de las cargas, pues. Más que nada de los electrones y de la carga positiva, ¿no? Que bueno, ese modelo se llamaba el budín de pasas y luego vino otro que dijo que el átomo estaba mayormente vacío, es decir, no era sólido como se creía, sino que estaba vacío y que tenía los electrones en una órbita y que el núcleo era muy pequeño. Posteriormente se supo que ni siquiera era así como de Rutherford, o sea que los electrones estaban orbitando todos en una sola órbita, así tipo planetaria, sino que se encontraban en diferentes orbitales, ¿no? En diferentes lugares por el modelo de Bohr. Y luego también se descubrió que el núcleo atómico, además de tener protones, también tenía neutrones. Neutrones. Y bueno, pues aquí ya saben, electrones. Electrones. Entonces, ese fue un modelo. Luego llegó Schrödinger y dijo que, que no eran que los orbitales en los que se movían los electrones no eran determinísticos, sino que eran probabilísticos, y entonces se mueven en una nube de electrónica en la que puede haber una cierta probabilidad de que aparezcan, y ya estamos entrando más. De hecho, desde aquí ya estamos entrando a lo que viene siendo la mecánica cuántica, porque para poder definir los niveles de energía o los orbitales, pues ya utilizaban lo que eran los primeros números cuánticos, pero aquí ya empezaron a utilizar otras conclusiones de la mecánica cuántica, principalmente, por ejemplo, la indeterminación, el principio de incertidumbre y cosas por el estilo, que son los responsables de esta nube electrónica. Y claro, no vamos a ver, por lo menos ahorita no, lo que viene siendo todas las cualidades de esto, ni cómo se demostró, ni nada. Simplemente es para que vayan viendo más o menos cuáles son los modelos que se han tenido acerca de los electrones, digo, perdón, de los átomos. Y bueno, entonces es lo que se considera un átomo, que son las partes que fundamentan la, pues, toda la constitución de las cosas. Claro que como pueden ver, realmente los átomos ni siquiera están formados de la nada, o sea, no son indivisibles, sino que están formados de otros aspectos. Entonces, lo que hoy en día se considera átomo es un conjunto que es precisamente que está conformado por electrones que tienen carga negativa
y protones que tienen carga positiva y neutrones que tienen carga neutra. Bueno, los protones y los neutrones son nucleones, están en el núcleo del átomo y el núcleo está muy alejado de los electrones. Los radios atómicos, que son los radios que tienen más o menos los átomos o lo que se considera que se tiene, son de algunos cuantos órdenes de magnitud, creo que son .1 Armstrongs o algo así, o tal vez de unos cuantos Armstrongs, que son igual a 10 a la menos 10 metros. Entonces realmente son bastante pequeños los núcleos, bueno, los electrones de los átomos, y esos tan solo son los radios. Los átomos están 4 órdenes de magnitud por debajo, creo que están alrededor de 10 a la menos 4 Armstrongs. Entonces, pues realmente es una gran diferencia. Mayormente se encuentran huecos. La cosa de los electrones, de los átomos, es que normalmente se encuentran con carga neutra, aunque no siempre, sino que a veces pueden estar ionizados y con otras características, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las características. Es decir, no estoy esperando que ustedes no conozcan nada de esto. De hecho, este curso empieza desde lo básico simplemente porque, pues, así funcionan las cosas, ¿no? Y bueno, entonces ya más o menos tenemos una idea de lo que es un átomo, que está formado por neutrones, protones, electrones. Ahí, como se menciona, no solamente está formado por eso, pero para la química solamente nos importan estos, específicamente los electrones, ¿no? Para las reacciones y todo ese tipo de cosas. Y algo muy importante que viene es el principio de conservación de la materia, que bueno, no lo voy a colocar aquí todo completo porque no me sale. Principio de conservación de la materia. Este principio realmente eh, es y no es verdad. No es verdad porque sabemos que la materia está conformada de energía, es decir, que es igual a mc al cuadrado. Estamos hablando de la masa estacionaria, la masa inerte de un objeto, de una partícula, de cualquier cosa. Esa es que son equivalentes, eso es lo que nos quiere decir, porque esa es una constante, la masa y la energía son constantes. Entonces, la materia en ese sentido, o más bien la masa, sí se conserva, pero no se conserva en forma de masa, sino que se conserva en forma de energía. Aunque también eso de no conservarse en forma de masa, pues es bastante de pensar, porque bueno, los electrones, bueno, los diferentes tipos de partículas cuánticas, pues también tienen de cierta manera pues materia, aunque la energía no solamente se presenta en forma de materia, de masa, sino que también se presenta en forma de movimiento, y de esa manera sabemos que en sí la materia sí se puede de cierta manera destruir, por lo menos si estamos hablando de átomos, los átomos, que es a lo que se refería el principio de conservación, generado por, si no mal recuerdo, bueno, yo no me acuerdo quién es el principio, pero el que lo generó se refería a los átomos, es decir, que los átomos no se podían destruir, ya sabemos que sí. Entonces, para lo que se utiliza este principio, más que nada, es para lo que vienen siendo las reacciones químicas. En una reacción química tú no esperas que se destruyan los átomos y por tanto se debe de conservar la misma cantidad de masa que tenía al principio que al final, en una reacción química, como les digo. Entonces, por eso que en las ecuaciones químicas se les debe de considerar esto. Es por eso que es importante encontrar o poder encontrar las masas, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue determinar una masa general. Se le conoce como, en español, UMA, que significa unidad de masa atómica. Y una UMA es equivalente, bueno, más bien 12 UMAs es equivalente a, un, eh, a la masa de un isótopo de carbono 12. ¿Qué es el carbono 12? Es un isótopo. Y bueno, ¿qué es esto? Ah, bueno, pues esto es un elemento. Bueno, es un átomo. Bueno, este es un elemento porque es específicamente el carbono. Y un átomo, pues es una sola muestra de ese tipo de elemento, ¿no? Entonces, ¿qué es un elemento, no? Vamos a ver qué es un elemento. Un elemento, pues es como ya les dije, una colección de átomos que son similares, idénticos en el sentido de que tienen el mismo número atómico, donde el número atómico es el número atómico es la cantidad de protones que tiene este átomo. Y por tanto, si tiene la misma cantidad de átomos, tiene la misma cantidad
de protones, se considera que es el mismo elemento. Sin embargo, eso no determina que tenga que tener la misma cantidad de masa, que se nota de esta manera, la masa atómica, que eh, pues es la masa pues del átomo, ¿no? Esa sí puede ir cambiando, y dependiendo de cómo cambie, es la cantidad de neutrones que tiene. Es decir, los protones y los neutrones tienen más o menos la misma masa de manera consistente. No siempre, claro, porque sus masas dependen de interacciones de las fuerzas nucleares, y bueno, pues eso genera determinados tipos de masas, pero, o sea, porque la masa que contribuyen los quarks que conforman a los hadrones no es tanta, pero eh, se considera que es prácticamente la misma. La que sí es muy pequeña a comparación de estas dos masas es la masa del electrón, y por ende no se considera muchas veces en lo que viene siendo la masa atómica. Entonces normalmente se consideran prácticamente unos, claro que no siempre, y dependiendo de la cantidad de neutrones va a ir cambiando lo que viene siendo el número atómico, porque de un mismo elemento. Porque ya sabemos que un elemento es lo único que necesita es la cantidad de protones, pero puede cambiar la cantidad de neutrones y también la cantidad de electrones. Pero eso ya es otra cuestión. Si cambia la cantidad de neutrones, entonces se le considera un isótopo. O sea, dos elementos que tienen la misma, bueno, que son iguales, que son el mismo elemento, porque tienen la misma cantidad de protones, se les considera isótopos si tienen diferente cantidad de neutrones, y se les llama dependiendo de la masa que tengan. Por ejemplo, el carbono tiene tres isótopos naturales. Bueno, no estoy seguro si solamente tres, pero según yo sí, que son el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Realmente el carbono tiene 6 protones. Lo que quiere decir esto es que más o menos la cantidad de, bueno, no es cierto, más o menos, exactamente la cantidad de neutrones que tiene el carbono 12 son 6. La cantidad de neutrones que tiene el carbono 13 son 7. Y la cantidad de carbonos que tiene el carbono 14 son 8. Ahora, ¿por qué no existen todos los tipos de pesos atómicos o de masas atómicas para todos los tipos de elementos? Es porque dentro del núcleo atómico existe un equilibrio entre la cantidad de neutrones y de protones. Es decir, existe algo que se le conoce como la cantidad de estable, en la que las interacciones nucleares fuertes y débiles son las que se encargan, bueno, débiles, las que se encargan de mantenerlos unidos a los protones y a los neutrones, y en un número determinado de protones y neutrones se queda estable. Eso no quiere decir que no se pueda desintegrar la partícula, el elemento en cuestión, o el átomo, el isótopo. Simplemente quiere decir que su índice de desintegración media es más grande y por tanto se desintegra menos. Por ejemplo, el carbono 14 es un isótopo no tan radioactivo, sin embargo, por su poca radioactividad, que de hecho casi todos son radioactivos. Es más, si no yo recuerdo, todos son radioactivos. Lo que pasa es que no se les considera radioactivos de manera patógena, a no ser que no emitan una cantidad determinada, o sea que no tengan esta esperanza de desintegración media de los átomos. Y el carbono 14, pues en este caso sí se desintegra más rápido que el carbono 12. Sin embargo, no se desintegra tan rápido como otro tipo de isótopos radioactivos, que sí se les considera radioactivos precisamente porque sueltan una gran cantidad de radiación, de desintegración de partículas. Entonces, bueno, esos son los isótopos, y es por eso que tampoco se encuentran en la misma proporción. Normalmente los que son más estables son los que tienen mayor proporción en la Tierra. Y bueno, entonces espero que eso haya quedado claro. La manera de notarlo es el símbolo atómico, que es el elemento, va pues, en principal lugar. Luego aquí se coloca lo que viene siendo la masa atómica, y al subíndice lo que viene siendo ¿cómo se llama? Pues el número atómico. Y bueno, entonces eso cambia lo que viene siendo los protones y los neutrones. Y si cambia lo que viene siendo los electrones, entonces lo que se le llama es un ion. Por ejemplo, si tenemos pues, un oxígeno que tiene un electrón adicional de los que tiene normalmente, entonces se le nota así, y este es un ion hidrógeno. Bueno, específicamente es un anión. Anión porque es carga negativa. O sea, porque la carga negativa general del oxígeno es
es esta. Y bueno, si tuviera carga positiva, bueno, por ejemplo se le llama el ion hidronio, se llama catión, pero los dos son iones. Y lo que cambia es precisamente la cantidad de electrones que tiene. Claro que la cantidad de electrones no puede cambiar de indeterminadamente. De hecho, lo que pasa dentro de los átomos normalmente es que la cantidad de protones es igual a la cantidad, bueno, es igual a la cantidad de electrones, ¿no? La cantidad. ¿Por qué pasa esto? Porque los protones tienen la misma carga eléctrica que los electrones y las interacciones electromagnéticas en el interior de un átomo son nulas la mayor parte del tiempo, no siempre. Existen algunas fuerzas de algunos átomos que se les llama pues las electronegatividades, que les hace absorber átomos de determinados, o sea, electrones de determinados elementos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿por qué este tiene carga positiva? Porque le falta un electrón. O sea, este se dio su electrón. Y ¿cómo se llama? Pues obtuvo un electrón extra. Entonces, claro que tampoco pueden aumentar de manera indiscriminada la cantidad de electrones que tienen. Eso depende de los electrones que les falte en su último nivel de energía, o sea, de la valencia, como se le conoce. La valencia es lo que los cambia. También pueden tener hibridaciones en los que permiten otros tipos de números atómicos, o sea, para obtener electrones y cosas por el estilo, que pues no vamos a ver, bueno, o tal vez sí vayamos a ver de manera concreta. Ahora ya hablando, ya espero que ya haya quedado claro un poco lo que viene siendo esto, de los átomos y pesos atómicos y todo eso. Entonces vamos a hablar ahora de lo que viene siendo un poco de la tabla periódica. Que bueno, la tabla periódica nosotros sabemos que tuvo varias etapas en las que pues se utilizaban diferentes formas de acomodarse. Una de ellas utilizaba lo que era precisamente la masa atómica, pero lo que pasaba era que el comportamiento de de los elementos que tenían la misma cantidad de número atómico, pues se comportaban igual, sin embargo, no necesariamente eran mayores que otros y por lo tanto esa manera de usarlo no funcionaba demasiado. De hecho, la tabla periódica se le llama porque existe un periodo en el que las propiedades de los elementos, de los átomos que se encuentran ahí, bueno, elementos, son similares, es decir, tienen propiedades semejantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la familia de los alcalinos térreos, la familia de los alcalinos, que tienen propiedades similares, por ejemplo, explotan con el contacto con el agua, tienen la misma cantidad de electrones de valencia, cosas por el estilo, que se pueden utilizar pues de manera general. De hecho, hasta se usaron para predecir propiedades de otros elementos y es por eso que se empezaron a usar precisamente las tablas periódicas. De hecho, actualmente podremos teorizar gracias a estas consideraciones cuáles vendrían siendo los diferentes átomos o elementos que vienen después de estos. Entonces, es por eso que se usa la tabla periódica. Ahora, ¿por qué tiene esta forma extraña? Porque la última tabla periódica que se está usando, que no necesariamente es la mejor, eh, utiliza lo que viene siendo acomoda los elementos por el número atómico y también se fundamenta en varias teorías cuánticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el renglón 1 utiliza lo que viene siendo, o sea, la fila 1, que así es por filas y familias. Las columnas son las familias, las filas son los periodos. Entonces, en el periodo 1 solamente tenemos dos átomos. ¿Por qué? Porque en la configuración electrónica, o más bien en los números de orbitales, los números cuánticos, pues n igual a 1, tiene que S tiene S2. O sea, tiene S que tiene dos electrones posibles. Por lo tanto, este ya llena 1 y este llena 2. Entonces, por eso solamente hay 2 aquí. Luego, en N2 tenemos a S y tenemos a P. S tiene 2 electrones, tiene un solo suborbital de 2 electrones. P tiene 2 suborbitales de 3 suborbitales de 2 electrones cada uno, porque cada suborbital tiene una pareja, o sea, tiene una paridad y cada uno de esos tiene un diferente spin, o más bien número magnético, que pues puede ser un medio o menos un medio. Y este número magnético genera lo que viene siendo pues la orientación en la que gira el electrón. Eso de girar es bastante relativo porque bueno, estamos hablando de partículas cuánticas, entonces realmente no sabe cómo es
Bueno, en eso de girar podemos considerarlo así como un giro, una tendencia natural a permanecer de un lado, por así decirlo, o a girar o a moverse de un lado. Es algo complicado de explicar, ¿no? Es más fácil explicarlo por medio de las matrices que podríamos ver muy posteriormente, porque estamos hablando de lo general y ya estamos empezando con esto que viene siendo los números cuánticos. Bueno, los números cuánticos son algunos, el número cuántico principal es n, luego viene el número cuántico, no me acuerdo exactamente los nombres, azimutal, si no mal recuerdo, que determina precisamente la cantidad de orbitales que tiene. En este caso, por ejemplo, el periodo 1 tiene exactamente un orbital, mientras que el 2 tiene dos orbitales, o sea, uno es S, luego es SP, luego que de cada uno tiene una cantidad de suborbitales distinta. Este tiene, ya saben, una, entonces, y cada una tiene dos posibilidades. P tiene 6, bueno, tiene 3 suborbitales y cada una tiene 2, por eso puede tener 6 electrones. Luego el periodo 3 tiene SP y D, luego el periodo 4 tiene S, P, D y F. El periodo 5 tiene S, P, D, F y E. También tiene E. Lo que pasa es que los electrones no se acomodan de manera, o sea, no se acomodan de una manera regular y por lo tanto los elementos que tenemos hasta la fecha no tienen lo que viene siendo el suborbital E, aunque sí pueden tenerlo. Posteriormente podemos ver cómo se ordenan en la configuración electrónica. Entonces, cada electrón obtiene lo que se le llaman los números cuánticos. Los electrones son los que obtienen los números cuánticos. De hecho, no necesariamente. También otro tipo de partículas tienen números cuánticos. Y lo que nos dice el teorema, bueno, nos dice el principio de exclusión de Pauli, es que dos electrones o dos partículas no pueden tener el mismo número cuántico en el mismo átomo. De hecho, si consideraras al número también cuántico el propio átomo que tienes, pues entonces es literalmente no puedes tener dos números con la misma cantidad de números cuánticos. Eso quiere decir que un electrón que se encuentra en el 2, en el número principal atómico 2 y S, no puede estar en un medio junto con otro que ya tiene un medio, ¿no? Y si llega a pasar algo similar, implica lo que viene siendo esta vaina de la superposición cuántica, ¿no? Cosas por estas, si logras que por algún momento exista una correlación entre ambas en el mismo átomo, se genera el entrelazamiento cuántico. Y pasan esas vainas. Pero bueno, ahorita no estamos hablando de eso, nada más hay que recordar que los números cuánticos son los que determinan la tabla periódica. Y gracias a saber esto de los periodos, de hecho, algo que cumplen los números finales, que se conoce como gases nobles, es que completan una ley de la cantidad máxima de electrones que tienen el último nivel de energía. Cuando el último nivel de energía tiene una cantidad determinada de electrones, se mantiene estable y por lo tanto normalmente no realiza interacciones con otros átomos, o sea, no tiene reacción química. Por lo menos no de manera directa, claro que puedes forzarlos a aceptar electrones o a darle electrones, pero pues no es natural, ¿no? Entonces, eso pues siempre ocurre aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, entonces ya teniendo eso en cuenta, podemos saber que los últimos electrones, los electrones de valencia, van a encontrarse, por ejemplo, en este pequeño cajón de aquí que solamente tiene dos pues sí, átomos, dos líneas, dos filas, dos columnas, perdón. Entonces aquí sabemos que este es el bloque S. O sea, todos los que están aquí se les conoce como el bloque S. ¿Por qué? Porque los últimos electrones, los electrones de valencia, se encuentran exactamente en el bloque S. Aquí en el 1, o sea, en S1 y aquí en S2. Entonces es por eso que es la familia 1A y 2A, ¿no? Y luego aquí tenemos a los del bloque P. El bloque P pues funciona exactamente igual que el bloque S y por lo tanto también hay 6 dependiendo de cada electrón, ¿no? Termina aquí en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6. Luego tenemos, esto se les llama, bueno, el bloque P y bloque S, ¿no? Y luego aquí están los del bloque D, que también son conocidos como los metales de transición. ¿Por qué se les llama metales de transición? Porque existen algunas cosas, algunas fuerzas específicas electrónicas que generan configuraciones distintas a las que se esperaría.
O sea, nosotros podríamos simplificarlo demasiado utilizando la configuración electrónica cuando la vayamos a ver. Sin embargo, esa no es la fórmula final, porque lo que dictamina realmente en el lugar en el que se van a colocar los electrones es la cantidad mínima de energía. Entonces, entre menor sea la cantidad de energía, más, o sea, el electrón va a estar ahí. O sea, se coloca el siguiente electrón en la cantidad mínima de energía que sigue. Eso quiere decir que, bueno, normalmente se utiliza una regla en la configuración electrónica, pero esa no funciona siempre, y en un lugar en el que no funciona son en algunos casos particulares del bloque D. Por lo tanto, la configuración electrónica específica que te vas a encontrar en el bloque D realmente no es tal cual como tú la esperarías. Entonces, por eso se llaman metales de transición, porque los electrones pasan de un lugar a otro, o sea, de donde lo esperarías. Y luego tenemos el bloque F, que es este de acá. Este bloque realmente va aquí, ¿no? Aquí en medio. O sea, sería como otra escalera en este acomodo. Y el bloque F son los metales de transición interna. Si de por sí los del bloque D ya tenían el problema con los niveles energéticos y la configuración electrónica, pues el bloque F todavía más son demasiado inestables y se les llama metales de transición interna porque los electrones que se encuentran en los orbitales más adentro van cambiando de posición. Entonces, esta inestabilidad es la que también provoca que dentro del núcleo atómico se desintegre más fácil. Es por eso que normalmente los átomos que están aquí son radiactivos o duran muy poco vivos, que pues es lo mismo, ¿no? ¿Por qué duran poco vivos? Porque son muy radiactivos. Entonces son inestables. Y bueno, eso es a considerar, ¿no? Simplemente es parte de lo que viene siendo la tabla periódica. Ahora, los del bloque A son muy especiales porque normalmente no hibridan tanto. No quiere decir que nunca hibriden. Lo que quiere decir es que no tienen tanta transición de electrones y por tanto son más fáciles de generar en compuestos. Y además tienen lo que viene siendo las electronegatividades más opuestas. Ya sabemos que la electronegatividad es la propiedad que tiene un átomo para aceptar electrones. Entonces, entre más a la derecha nos vayamos, más electronegatividad. Entre más arriba nos vayamos, también más electronegatividad, ¿no? Y luego viene la parte opuesta, que no me acuerdo cómo se llama, pero pues es la capacidad que tiene para enviar electrones, ¿no? Por ejemplo, el, el flúor realmente, porque los gases nobles no cuentan, esos no aceptan nada, esos no interactúan. Esta familia, que es la familia 7A, es la familia más, ¿cómo se llama? Más electronegativa, lo que quiere decir que absorbe mayor cantidad de electrones. Y bueno, si viéramos las ecuaciones tal cual, pues ya quedaría un poco más claro. Lo que nos debe de quedar claro, lo que nos debe de quedar bien hasta el momento es que pues estas son las más electronegativas de momento. Los gases nobles son nobles, bueno, ya les comenté, supongo que es precisamente porque no aceptan electrones y por lo tanto es como pues no roban ni nada, ¿no? Y es por eso que se les conoce como gases nobles. Entonces, ¿por qué suceden estas periodicidades, estas propiedades? Pues tienen justificación, han existido investigaciones precisamente que han dicho por qué sucede esto y en algún futuro quizá podríamos verlo, pero ahorita estamos viendo supuestamente lo general, entonces lo importante es que vean esto, ¿no? Que son las cualidades básicas. Bueno, entonces en la tabla periódica, además de encontrarse ordenada de esa manera, lo que vemos principalmente se le conoce pues precisamente el símbolo atómico del elemento en cuestión. En el caso, el helio es He, el hidrógeno es H, el litio es Li y B, y así sucesivamente. El chiste es de que cada uno de los símbolos atómicos sea diferente de todos los demás, ¿no? Para que cuando coloquemos uno ya sepamos a qué elemento nos estamos refiriendo, es decir, cantidad de protones. Luego, hay diferente información que te colocan distintas tablas periódicas que, bueno, no, algo que siempre deben de tener son símbolo atómico y número atómico. El número atómico normalmente se pone por aquí y pues es lo que viene siendo, ya habíamos establecido la cantidad de protones. Luego se le conoce lo que es el peso atómico. Ahorita vamos a hablar de qué es el peso atómico, que se coloca pues a veces abajo, no siempre se tiene que colocar peso atómico, ya depende de la literatura. Otros colocan lo que vienen siendo los números de valencia o la configuración electrónica por aquí. Otros también colocan lo que viene siendo las diferentes estructuras cristalinas que pueden generar y cosas por el estilo. Ahora, también la coloración representa cierto tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, la coloración del azul en esta tabla periódica específica representa los gases nobles. Y aquí pues estamos hablando de los gases. Los gases son así. Y aquí tenemos estos que son los metaloides, estos que son los metales. Y bueno, estos ya sabemos, los metales alcalinos y los alcalinos térreos.
que también son metales en el sentido de que, bueno, cumplen ciertas propiedades, ¿no? Y, por ejemplo, de generación de reactivos y cosas por el estilo, normalmente se les dice como, se les clasifica en este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ya se me olvidó qué les iba a decir, pero bueno, el punto es de que espero que les haya quedado claro más o menos cómo funciona la tabla periódica. Les digo que existen diferentes tablas periódicas con diferentes cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene siendo el peso atómico. Bueno, ¿qué es el peso atómico? Ya sabemos que la masa atómica que es A de un átomo específico, átomo de un elemento específico, es pues la masa en un más de esa cosa. Un más ya sabemos la definición, ya sabemos que normalmente es casi como si fuera uno para todos los demás protones y neutrones. Entonces normalmente es como la cantidad de protones y neutrones sumada, ¿no? O sea, A es casi igual a la cantidad de protones más neutrones de un solo elemento, de un solo átomo. Entonces aquí lo que pasa es que ya sabemos que de un solo elemento existen diferentes isótopos. Entonces no necesariamente siempre van a tener la misma masa atómica. Entonces lo que se hace es hacer un promedio por medio de la esperanza matemática. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, de manera estadística, un isótopo, digamos carbono 12, que tiene un porcentaje de frecuencia relativa, pues vamos a ponerle A, y luego tenemos el carbono 12 que tiene B y el carbono 14 que tiene C. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro una muestra de carbono, ¿cuál es la probabilidad o cuál es la masa atómica que yo me esperaría de eso? La masa atómica. ¿Y cómo podría yo saber cuál es la masa atómica? Bueno, porque de esa cosa que yo agarré, entonces existe una probabilidad de que A de ese entero sea carbono 12, de que B de ese entero sea carbono 13 y de que C de ese entero sea carbono 14. Entonces, por medio de esta consideración, la masa atómica promedio, que es el peso atómico, es precisamente pues la esperanza de esto. Entonces, si este es 12, por ejemplo, entonces 12 por su frecuencia relativa, más 13 por su frecuencia relativa, más 14 por su frecuencia relativa, y eso va a ser el peso atómico. El peso atómico, o por así. Peso atómico. Y ya. Y eso es lo que es el peso atómico, que es lo que normalmente encontramos. Entonces, por eso normalmente se utiliza el peso atómico para usar estequiometría, porque normalmente tú esperas que la muestra que estás tomando sea una muestra uniformemente distribuida, en la que la misma cantidad de isótopos del mismo elemento se encuentra distribuida como se encuentra de manera regular, y por eso se hace de esta manera, ¿no? Normalmente no es tan difícil. En el caso de que, por ejemplo, tú sepas más o menos cuál es la cantidad de isótopos que tienes de tu y que ser muy preciso, entonces pues puedes usarlo, ¿no? O sea, puedes usar esa consideración en lugar de usar lo que viene siendo el peso atómico, o sea, la masa atómica específica de tu muestra. Y bueno, ese ya es el peso atómico. Ahora vamos a ver lo que viene siendo, pues, un poco de razones de concentración. En las propiedades de los materiales existen dos propiedades fundamentales que se llaman propiedades extrínsecas y propiedades intrínsecas. Las propiedades extrínsecas son propiedades que no dependen, o sea, que dependen de la cantidad de masa que tengas de tu cosa, y las intrínsecas son las que no dependen de la cantidad de masa. Por ejemplo, la densidad, ρ. ρ no depende de la cantidad de masa que tengas de alguna sustancia determinada, por lo tanto es una cantidad intrínseca de la sustancia. Mientras que la del propio volumen, si depende de la masa, entonces eh, se considera una propiedad extrínseca de la materia. ¿Por qué estaba comentando esto? No lo sé. Bueno, entonces las propiedades que más nos interesan cuando estamos hablando de reacciones químicas son las propiedades intrínsecas, porque nos permiten relacionar ya después simplemente por medio de productos lo que vienen siendo las propiedades extrínsecas. Entonces, una de las propiedades intrínsecas que más nos interesa son precisamente los porcentajes en este caso, las soluciones. ¿Qué son las soluciones? Bueno, existen diferentes tipos de clasificaciones de materiales, de sustancias. Una de ellas son las soluciones, que pueden ser diferentes tipos, o sea, pueden ser por fases, o sea, gaseoso, sólido, sólido gaseoso, cosas por el estilo. Donde lo más importante es saber que de manera regular los disolventes, los solventes, pues, son los
los que tienen mayor cantidad de la sustancia. No necesariamente siempre, pero normalmente, de manera regular, son los que son la mayor cantidad. Los que tienen la menor cantidad son el soluto. ¿Sí? Una característica, por ejemplo, que no siempre se cumple con los solventes y los solutos es que los solutos se disuelven en los solventes de tal manera que generan iones o generan, pues sí, partículas cargadas o moléculas cargadas. Eso no siempre ocurre y tal vez por eso que es la diferenciación en algunas literaturas de disoluto y disolvente y solvente y soluto. En algunas es exactamente lo mismo, es decir, soluto y solvente y disoluto es lo mismo que disoluto y solvente, ¿no? Y ya entonces ya depende más o menos de la literatura de ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que es eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaría, por ejemplo, saber de esto es la proporción en la que esto está en esto. Existen dos diferentes tipos de proporción que hay. Bueno, existen tres, hasta cuatro, pero realmente son las mismas, ¿no? En general, está lo que viene siendo la proporción peso-peso, que realmente se refiere a masa-masa, que precisamente es la razón de gramos y gramos entre estas dos, que es diferente, no necesariamente siempre igual, de hecho, normalmente no es igual a la de litro o a la de volumen, pues, que es así. Puede ser litro sobre litro, mililitro sobre mililitro, decímetro cúbico sobre decímetro cúbico, metro cúbico sobre metro cúbico, cosas por el estilo, desde que sea volumen sobre volumen. O masa sobre masa, puede ser UMA sobre UMA, kilogramo sobre kilogramo, gramo sobre gramo, tonelada sobre tonelada, cosas por el estilo, ¿no? Libra sobre libra en este caso, y cosas por el estilo también. Entonces, se nota de esa manera, si se fijan, masa sobre masa, si son kilogramos o kilogramos, realmente son adimensionales. Pero de manera regular, si tú quieres, de hecho es un poco recomendable que notes por lo menos qué tipo de proporción estás hablando. Por ejemplo, si estás hablando de una disolución al 3%, pero 3%, ¿qué? Masa o volumen, porque no son lo mismo. O sea, van a cambiar dependiendo de si son volumen, masa, o a veces también es masa volumen o volumen masa. Aunque estas son menos frecuentes, se pueden llegar a utilizar. Y bueno, esos son tipos de razones de concentración. Sin embargo, existen otras que son más significativas para las ecuaciones químicas y por lo tanto son pues, las más frecuentes en las ecuaciones químicas. Algunas de ellas son molaridad, pues, vamos a escuchar el nombre bien, molaridad, que tiene relación con el mol, ahorita vemos que es el mol, y luego molaridad, que también tiene relación con el mol. Y como les digo, ahorita vamos a ver qué es el mol. Bueno, el mol. Vamos a definir primero qué es un mol. Un mol es una cantidad. Si no me recuerdo, es 6.023 más o menos por 10 a la 23. Bueno, creo que es 22 por 10 a la 23. De algo, de lo que sea, no importa. Simplemente es una cantidad de algo. Es como si fuera 1.000.000 o 1.000, que son cantidades. Mol es una cantidad. ¿Y por qué? Porque es exactamente esto. Bueno, pues porque precisamente se refiere a la cantidad de... Por ejemplo, si tú tienes un gramo de un átomo, normalmente, no siempre, es casi igual, bueno, de hecho sí, siempre es casi igual a tener exactamente un mol de ese átomo. Bueno, no siempre, de hecho, o sea, por ejemplo, si es hidrógeno, sí, pero digamos que su cantidad de UMAS, ¿no? Por ejemplo, digamos que tú tienes, pues sí, un elemento que tiene un X UMAS, ¿no? Esa es su cantidad. Entonces, si tú quieres obtener X gramos, entonces tienes en esos X gramos tienes un mol de aquel átomo. O si no es un átomo, puede ser una molécula, pero tienes una cantidad de UMAS. Entonces, existe una relación de tal manera de que, bueno, tú podrías decir que, no siempre, pero bueno, de manera regular, X gramos de, pues sí, de Y, digamos, Y que es la sustancia, el átomo, la cosa, el ion, lo que sea, gramos sobre mol es igual a X sumas. Bueno, mol de qué? Pues de Y también, ¿no? Y de X. Y UMAS, pues es simplemente regular. De hecho, gramos tampoco es necesario que lo coloque como, pues, como dependiente de Y, ¿no? Entonces, esto es un mol y de hecho el cálculo del mol y el número del Avogadro
que de hecho este de aquí es el número de Avogadro, que de manera regular se nota con la letra A, pero a veces se confunde con la masa atómica, entonces ya depende de ustedes cómo quieran usarlo. Pero regular es A con A, ¿no? Es el número de Avogadro que es el mol. Bueno, realmente mol se refiere a la unidad específica de números de Avogadros, por así decirlo. Es un poco confuso. Posteriormente, si no entendieron bien, pues yo podría volver a intentar explicar esta parte. Y bueno, entonces estamos hablando de molaridad y molaridad. Que bueno, así se nota molar y es molaridad, pues molaridad y se define como la cantidad de moles de qué cosa, del soluto, porque estamos hablando de soluciones o de disoluciones, dependiendo. Digo que algunas veces lo diferencian porque uno se disuelve y el otro no. A veces los usan como sinónimos. Entonces ya depende de ustedes. Pues yo preferiría usar la diferenciación de que se disuelven en iones o cosas por el estilo, porque pues es más significativo, ¿no? Pero ustedes pueden usar lo que quieran. Y entre kilogramos de solución, de solvente, pues. No, sí, de solución, perdón. De solución. Porque es diferente el solvente y la solución, ¿no? O sea, el solvente es pues lo que está disolviendo, pero el solvente más el soluto es la solución, ¿ok? Y esto es importante saber diferenciarlo, ¿no? Porque no es lo mismo disolver soluto entre solvente que soluto entre solución. Entonces, si se define como cantidad de moles sobre soluto, cantidad de moles de soluto sobre kilogramos de solución, entonces pues es distinto a si fuera solvente. Hay que tener eso en cuenta. Tal vez en algunas otras nomenclaturas utilicen otros tipos o sea, en lugar de solución solvente, pero tampoco es tan regular. Ya depende de uno, pero realmente no, eso no es tan regular. Y eso tiene una razón de ser también, ¿no? Y bueno, la molaridad, que es exactamente igual, se escribe simplemente con una R aquí en lugar de L, es la cantidad de moles también de soluto, pero esta vez sobre soluto, pero esta vez sobre litros de solución. Y ya, eso es todo. Ya dependiendo de cuál tú quieras usar. Por ejemplo, la que normalmente se usa es esta, porque las soluciones normalmente son de líquidos o de gases, bueno, sí, de líquidos. Entonces, por eso normalmente se usan litros, porque es la manera más regular de poder escribir esto. No, no siempre, a veces también puede ser kilogramos o que ustedes quieran, ¿no? Depende. Y como eso se utiliza más para reacciones, porque para eso sirven, para simplificar eso, pues normalmente se usa eso. Existen otras razones que son para soluciones, que también son para ecuaciones. Por ejemplo, la normalidad. La normalidad se enfoca demasiado en tipos de ecuaciones específicas, en las que es equivalente a algo que se le conoce como el número de equivalencia entre los litros. El número de equivalencia depende de la reacción que esté en específico usándose. Entonces, normalmente son la cantidad de iones que hay. O sea, bueno, pues el peso atómico, ya sabemos que, como es, la masa atómica promedio, dividido sobre el número de iones. Bueno, por ejemplo, si es ácido, es el número de hidronios. Si es base, el número de hidróxilos. Si es, uh, si es una reacción de sustitución, entonces el número de electrones. Bueno, sí, de iones, pues, de iones, no de electrones, de iones. Y ya. Claro que depende bastante de lo que sea el número equivalente, lo que viene siendo la normalidad. Así que es bastante variable también. De hecho, es difícil de usar, por lo menos en mi consideración. Y bueno, ya he hablado un poco de esto. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo los compuestos. Vamos a hablar de la notación de Lewis. Bueno, no me acuerdo de quién es la notación, pero yo me acuerdo que la notación que más utiliza para poder hacer lo que viene siendo las reacciones, la notación de Lewis o similares, que lo que te representa más que nada son los últimos números de valencia. Por ejemplo, vamos a hablar del oxígeno, o sea, los electrones de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones en su último orbital. O sea, o sea, 6 electrones de valencia. Y además tiene mucha electronegatividad.
porque hay mucha acepción en su último nivel de energía. Entonces, de electrones. Entonces, estos son los electrones. Normalmente, por ejemplo, se puede notar de esta manera. Como podemos ver aquí, realmente lo que quiere es completar 8. Se le llama la ley del octeto. No, no siempre se cumple. Depende específicamente del orbital último. Y, bueno, también de otros factores. Pero de manera regular, tú estás buscando la ley del octeto para generar lo que viene siendo un compuesto. Entonces, lo que se debe de hacer es que para completar 8 electrones en su último nivel de valencia, los que tienen mayor electronegatividad o que están más cerca de obtener los 8 electrones, aceptan electrones, mientras que los que tienen menos son los que dan. No siempre ocurre, existen claro, excepciones como todo, pero bueno, entonces por ejemplo, si yo tengo el hidrógeno tiene un electrón en su último nivel de energía. Entonces, el oxígeno está más cerca de llegar a su estabilidad que el hidrógeno. Claro, el hidrógeno no puede llegar a 8 porque el hidrógeno solamente tiene 2 electrones y es el único caso particular, ¿ok? Al igual que el helio. Entonces, es el único que no cumple de esta manera la ley del octeto. Otros la cumplen por otras cuestiones, ¿ok? Pero no la cumple por esta cuestión, que es por la cantidad máxima de electrones que puede tener en su último nivel, ¿no? Entonces, lo que hace es, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, es que le cede su electrón. Bueno, no se lo cede, aquí no, pero bueno, el chiste es de que podemos decir como que se le entrega el electrón y entonces yo puedo dibujar este, así, ¿no? Esto normalmente quiere decir que pues queda cedido, pero realmente aquí no lo ha cedido, sino que ha hecho otra cosa. Ahorita vemos qué cosa hizo. Entonces, para completarlo necesita 2 hidrógenos. Entonces, si solamente está combinado con hidrógenos, o sea, si el oxígeno hace una molécula con hidrógenos, entonces necesita 2 hidrógenos para funcionar. Entonces se hace lo que viene siendo una molécula. Esta molécula es la notación en la que sabemos la cantidad de elementos que hay dentro. Entonces, en este caso son 2 hidrógenos, un oxígeno, y por lo tanto se nos así, sabemos que esto es agua. Y realmente el agua no tiene lo que viene siendo este tipo de enlaces que estamos sacando aquí. Esta notación es enlace iónico. Para un enlace iónico en la notación de Lewis. Sin embargo, no es enlace iónico. Hay 2 diferentes tipos de enlaces. Son los enlaces iónicos y los enlaces polares. Los enlaces polares también pueden dividirse en enlaces, los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes pueden ser polares o pueden ser no polares. Eso depende de la cantidad de electronegatividad, la diferencia de electronegatividad que tengan. Porque unos electrones ceden por completo, unos átomos ceden por completo su electrón y otros no. Dependiendo de la electronegatividad es si se quedará con él o si no. ¿Qué quiere decir con que si se queda con él o si no? Quiere decir que el electrón forma parte 100%, por ejemplo, si es un ion, del orbital del oxígeno. Mientras que si es un enlace covalente, se genera lo que viene siendo un enlace molecular, en el que parcialmente se encuentra en el último orbital del oxígeno y parcialmente se encuentra en el último orbital del hidrógeno, con mayor frecuencia dependiendo de la polaridad. Por ejemplo, si es un enlace covalente polar, entonces quiere decir que mayormente se va a encontrar en el oxígeno que en el hidrógeno, lo que quiere decir que va a tener cierta polaridad, es decir, a pesar de que no sea 100% positivo esto, o todo el tiempo, se va a poder considerar como si fuera positivo. Y de hecho por eso se generan lo que vienen siendo algunos puentes de hidrógeno, por ejemplo, en este caso. Porque el enlace que combina con los gases, en este caso el oxígeno, es covalente polar y por lo tanto existe cierta atracción entre otros átomos polares también. Y no polares, también puede ser iónicos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esa diferencia. Ahorita no les voy a decir exactamente los números que generan los enlaces iónicos, los enlaces polares y los no polares. Bueno, los no polares son normalmente que son exactamente el mismo elemento. Por ejemplo, yo tengo el hidrógeno. Y el hidrógeno, así se nota el enlace covalente. Entonces, este es un enlace covalente no polar, lo que quiere decir que normalmente la carga es neutra, o sea que aquí no se genera carga. ¿Por qué? Pues porque en la misma cantidad de tiempo que está aquí, el electrón está en la misma que está aquí, entonces es como que se neutraliza, ¿no? Luego existen otros tipos de atracciones que son las atracciones de Van der Waals, que sí tienen que ver con esto, con otros enlaces, ¿no? O sea, los puentes de hidrógeno son para hidrógeno. Los enlaces de Van der Waals son para otro tipo de partículas polares que pues no se consideran así, ¿no? Las energías de Van der Waals. Los enlaces iónicos tienen la característica que se ionizan por completo, o sea, como están totalmente separados, yo puedo disolverlos completamente en iones, simplemente utilizando alguna carga. Por ejemplo, vamos a hablar
del cloruro de sodio. El cloruro de sodio está formado por una sal, bueno, es una sal pues, el cloruro es un gas bastante poderoso, bastante electronegativo, y el sodio es bastante poco electronegativo, entonces tiene un solo electrón y se lo cede por completo a lo que viene siendo el cloro para que cumpla su ley del octeto, y eso indica que, por ejemplo, si esto está disuelto en agua, se puede separar en iones, de tal manera de que la carga positiva atrae al cloro, o sea, si el oxígeno va a traerse al cloro. No quiere decir que se van a fusionar, no van a reaccionar químicamente. Lo único que van a hacer va a ser que van a estar cerca y este va a estar con su carga negativa. Aunque creo que aquí me equivoqué, ¿no? Esta es carga positiva y esta es carga negativa, perdón. Sí, entonces es al revés, es al revés. Es el cloro va a estar con el hidrógeno, ¿no? Porque es carga positiva y carga negativa. Mientras que el sodio va a estar aquí, o aquí, estos dos son iones, es decir, no están unidos de ninguna manera como sí lo están, por ejemplo, las moléculas del agua, ¿no? Y es por eso que se pueden diferenciar. Ahora, ¿cómo saber qué cosas reaccionan con qué cosas? Normalmente las cosas que reaccionan con otras cosas son las cosas que tienen mayor electronegatividad. O sea, las que tienen mayor diferencia de electronegatividad son las que reaccionan más fácilmente. Aunque también depende si están formados los enlaces, pues ya es difícil, ¿no? Porque los enlaces son bastante fuertes. Por ejemplo, si tú tienes un enlace iónico, no es prácticamente imposible que reaccione con un enlace covalente por el hecho de que el enlace covalente es muy fuerte, es decir, que es difícil que los átomos que lo forman se separen, mientras que los enlaces iónicos se sueltan súper rápido, ¿no? Entonces es más fácil que estén así. Y claro que dependiendo del cambio de temperatura pueden cambiar los números, también otros factores, por ejemplo, el área superficial y otras cuestiones, lo que permite realizar diferentes tipos de reacciones, ¿no? Que las que podríamos hablar posteriormente. Y yo creo que ya de momento sí es suficiente. No, todavía no he hablado de lo que quería hablar de estequiometría, pero espero que eso haya sido suficiente de momento. Ya nos veremos en la próxima.